absolutamente falso. Yo no he encomendado a ningún juez nada, nunca. Y no diga que no tomo decisiones políticas porque ¿qué es poner en marcha el artículo 155 de la Constitución? ¿Detrás de quién me escondí yo? Yo di la cara porque era mi obligación. Y a ver, me gustaría ver si había muchas personas capaces de tomar una decisión como esa a la que estamos haciendo referencia. Dice, usted tiene un proyecto, había que tal. Oiga, ¿usted qué quiere? ¿Que yo, o querría, que yo le hubiera hecho caso al señor Mas y al señor Puigdemont? ¿Usted querría eso? ¿Que yo autorizara al señor Puigdemont a autorizar un referéndum en el que se planteara si se quería o no independizar de España? Quitándole al resto de los españoles su derecho a decidir, liquidando la soberanía nacional y la Constitución. En una cosa tenía razón el señor Puigdemont, es que yo no podía hacer eso. No podía hacer eso. Era una vulneración flagrante del texto constitucional y, por tanto, de la democracia española. Y a partir de ahí, pues, me pregunta sobre cuáles son las razones por las que me plantearon una moción de censura. Pues no le he preguntado eso, señor Rajoy. Parecido. No le he preguntado eso. Le he preguntado si simplemente usted cree, después de todo lo que ha ocurrido, que no necesita ningún abogado y que toda su actuación vinculada a Cataluña y a otras cuestiones pues mire, va a resultar impune en los tribunales. Yo lo creo y por eso no lo tengo y espero que usted pueda decir lo mismo que estoy diciendo yo en este momento. Supongo que usted no tendrá abogado ni lo habrá tenido nunca. Espero que no lo necesite para nada y espero que también desee eso para mí, porque además si usted está seguro que lo necesito, vaya a los tribunales, porque ya está bien. Bueno, gracias, señor Rajoy. Yo la verdad comienzo por decirle que obviamente ya de entrada, como constitucionalista, creo que esa aplicación del artículo 155 fue inconstitucional, porque fue una aplicación del artículo 155 basada en una interpretación que hizo el señor Fraga Iribarne durante el proceso constituyente, que fue descartada. No fue la que el constituyente aprobó. Pero eso lo vamos a dejar de lado, pues ya no quiero hacerle más preguntas, por lo tanto ya no me hace falta que usted vuelva a intervenir. Simplemente voy a decir cuál es mi visión de esto, porque esto efectivamente no es un tribunal. No es un tribunal, aquí no estamos para depurar, como le digo, responsabilidades judiciales, sino responsabilidades políticas. Y por lo tanto, yo sí quiero decirle que, más allá de lo que puede ocurrir en los tribunales, yo soy una persona garantista, por lo tanto le deseo que si alguna vez comparece ante un tribunal, pues se lo trate respetando los derechos procesales, se lo trate respetando el derecho de defensa, que fue algo que no hicieron muchos de los jueces vinculados al Partido Popular, que se encargaron de juzgar muchas de las cuestiones que estamos debatiendo aquí, sobre Cataluña, sobre Podemos y sobre muchísimos otros casos. Por lo tanto, yo le deseo que los jueces, si llega a estar en un tribunal, le garanticen los derechos que muchos magistrados afines al Partido Popular no están garantizando hoy. Pero quiero decirle algo más. Y lo que quiero decirle es que cuando la historia juzgue a los gobiernos que utilizaron la mentira y el poder del Estado para degradar y pervertir la democracia, sirviendo a sus propios intereses, habrá nombres que con merecimiento entrarán en la historia universal de la infamia. Y yo, sinceramente, creo que el gobierno del Partido Popular presidido por usted tendrá un lugar destacado en esa historia, como lo tuvo el gobierno de Richard Nixon en los Estados Unidos, como lo tuvo el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, como lo tuvo el gobierno de George Bush en los Estados Unidos. Richard Nixon, por poner un ejemplo, pasó a la historia efectivamente por el escándalo del Watergate, una operación de espionaje contra sus adversarios políticos para asegurarse el control del poder. Creyó que las instituciones podían ser manipuladas para sus propios fines y que el aparato del Estado podía transformarse en un arma contra la oposición. ¿Qué pasó? Que la verdad salió a la luz y que Nixon no tuvo otro remedio que renunciar para evitar su destitución. Usted podría haber sido un dirigente de centro-derecha, conservador, democrático en muchas cosas, pero optó en parecerse mucho más a Nixon. Por eso está hoy aquí y por eso tuvo que dejar el gobierno. Porque durante su gobierno, con conocimiento no de usted, cuesta creer que fue sin conocimiento, se produjeron estos hechos. Hubo una maquinaria de guerra política, se fabricaron informes falsos contra líderes independentistas, contra líderes de izquierdas, contra movimientos sociales, para hundirlos mediáticamente, se utilizaron fondos públicos para financiarlo, se utilizó ilegalmente la fuerza del Estado para aplastar a quienes se consideraban enemigos y se transformó el Ministerio de Interior en un cuartel para operaciones clandestinas contra rivales políticos.
Si lo comparo con Fujimori, el dictador corrupto del Perú, bueno, pienso que también, con la inestimable colaboración de comisarios que pasaron por aquí, como el señor Villarejo, no entro en su relación con él, como le digo, se atacó sistemáticamente y por vías ilegales a mucha gente vinculada a movimientos como fue el 15M, repito otra vez, a gente de ideas independentistas, a gente de ideas de izquierda, se intoxicó el debate público, se propiciaron acusaciones sin pruebas, como puede verse en la operación Venus y Bolívar, de la que justo ahora comenzamos a conocer sus tropelías. Es verdad que usted, no lo voy a acusar yo de haber enviado a españoles a una guerra como hizo el señor José María Aznar o como George Bush, pero durante su gobierno se lanzó una guerra mediática y judicial contra sus adversarios basada en falsedades. El lema no sería hay armas de destrucción masivas, pero sí Podemos está financiado por Irán, por Venezuela. Lo cierto es que durante su gobierno no se persiguió esa verdad fáctica ni jurídica. Y como a Bush, nunca le importaron las consecuencias. Le dijo sé fuerte a Bárcenas y luego consintió que se lo espiara a él y a muchos miembros de su propio partido, mientras se destruían a martillazos los discos duros de los ordenadores para borrar las pruebas que los implicaran. Pues señor Rajoy, Nixon tuvo que dimitir, Fujimori fue condenado, Bush quedó marcado como el presidente de las mentiras y de la guerra injustificada, a usted lo tumbó una moción de censura, que no es poco, aunque, por lo visto, pues siga confiando en el atado y bien atado con el que el dictador también dejó marcada esa democracia de la que usted se precia y esa transición de la que usted se precia, y que por lo tanto considera que eso pues hace que no tenga que estar preocupado por ninguna responsabilidad, no ya políticas, que son las que se juzgarán aquí, sino jurídicas. Yo, le digo honestamente, espero que esa impunidad no se produzca. Y le repito, no lo hago por celo punitivista. Soy una persona garantista y no tengo especial interés en que el castigo penal sea la manera de resolverlo todo. Pero creo que usted, además de cometer graves errores políticos, pues consintió, por acción o por omisión, actuaciones delictivas, contrarias al Estado de Derecho, que ninguna democracia digna de ese nombre puede tolerar si no quiere verlas repetidas una y otra vez. Habrá gente que crea que el M. Rajoy, acusado de participar en una trama corrupta en la que se aceptaba sobornos y sobresueldos, no tenga nada que ver con el que hoy se siente ante esta comisión de investigación. Habrá gente que lo crea. Habrá gente que piense que un señor, pues afable como es usted, que despista con sus retrancas, ¿no?, gallegas, no puede ser pues el mismo que dinamitó el autogobierno y las libertades de Cataluña mucho antes de que se produjera lo que acabó ocurriendo en los meses de septiembre y de octubre, o el que ordenó una cosa que a mí me parece cobarde, que fuese famoso a por ellos, dirigido contra ciudadanos y ciudadanas que podían estar equivocados o no, pero que se estaban movilizando pacíficamente. Por tanto, no va a ser nuestro caso, señor Rajoy. Nosotros no vamos a olvidar ni la arrogancia política de su gobierno, por la que usted, como me acaba de explicar, no muestra ningún remordimiento, ni la corrupción, ni la represión. Y es por eso que republicanamente vamos a seguir defendiendo pues, el derecho de Cataluña y de todos los pueblos peninsulares a defender libremente su destino. Y si sus amigos jueces le consienten la impunidad, pues les aseguro que al menos nosotros nos vamos a encargar de que la historia no la absuelva. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pisarello. Después de escucharle, tengo que agradecerle que no se haya acordado de mi familia, porque, francamente, es lo único que le ha faltado. Hemos oído aquí una serie de soflamas, supuestos titulares, tweets, que francamente no están al nivel de lo que exige una comisión de estas características. Pienso que la democracia española es lo suficientemente fuerte para acoger a un señor como el señor Pisarello, porque el discurso que aquí ha pronunciado es propio de la Inquisición. Deja usted a la Inquisición convertida en Teresa de Calcuta, señor Pisarello. Fíjese usted lo que ha dicho aquí. Ha llegado, puede acusarme de lo que quiera, porque no es juez.
Si fuera juez, yo creo que yo estaría en una tumba, señor Pisarello, después de escuchar su intervención de ahora mismo. Y no venga a decirme aquí ni a dar lecciones de derecho de que el artículo 155 se aplicó de una forma contraria a la Constitución. Porque por unanimidad el Tribunal Constitucional lo respaldó y por unanimidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo respaldó. Pero aquí está el brillante jurista, señor Pisarello, a quien le tiene completamente sin cuidado lo que digan los tribunales de justicia, lo cual revela lo que piensa usted de la democracia, que todavía no se ha enterado de que existe un poder judicial y no ha hecho otra cosa que arremeter contra ellos. Hace unos años en España, contra el Poder Judicial solo arremetían los presos de ETA que no lo reconocían. Desgraciadamente, y este es uno de los problemas más importantes de la etapa que estamos viviendo, ya son demasiados los que arremeten contra el Poder Judicial. Demasiados. Señor Pisarello, a mí me pusieron una moción de censura porque el señor Sánchez quería ser presidente del Gobierno y ustedes lo iban a votar. Yo ofrecí en el año 2015 y en el año 2016 un acuerdo. Y en el año 2016 el Partido Socialista dijo, usted ha ganado, nos abstenemos y gobernamos. Fue el cambio en la dirección del Partido Socialista, la salida de los que estaban entonces y la llegada de Sánchez, la que sirvió para hacer este gobierno Frankenstein, hoy chantajeado y amenazado por los enemigos de muchas cosas, de la Constitución española y de la propia unidad nacional. Este es el tema en que vivimos. Muchas gracias, señor Pisarello. A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Gil Lázaro. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido a esta comisión, señor presidente, que ya ha conseguido con su presencia un efecto extraordinario, lograr que el señor Rufián compareciera en esta comisión cuando habitualmente su ausencia es notable, no participa en los trabajos de esta. Y también ha conseguido un efecto extraordinario, poder escuchar al señor Pisarello, representante de Sumar, hablar de arrogancia y corrupción, cuando forma parte de un gobierno esencialmente corrupto y arrogante, el de Sánchez, que busca, incluso de una forma grosera jurídicamente, la impunidad con esa todavía no nata ley Begoña, que es claramente una búsqueda de la impunidad preventiva. Pero estas son las cosas que en esta comisión pues hemos tenido que oír y supongo que aún tendremos que oír. El presidente de la comisión ha recordado al principio de la sesión que los grupos pueden formular observaciones o preguntas. Mi grupo realizará una serie de observaciones sin preguntas, porque no vamos a contribuir a dar apariencia de normalidad a una pretensión que entendemos falsaria y viciada por parte de los grupos separatistas con la complicidad necesaria de los grupos socialista y Sumar. Una comisión esta que desde nuestro punto de vista se actúa en claro fraude de ley, porque pretende dilucidar la actuación de un gobierno pasado, cuando en nuestro ordenamiento estas comisiones de investigación se establecen para esclarecer las presuntas responsabilidades políticas del gobierno vigente en el momento de constituirse estas. Oiga, y no será, señor Rajoy, porque el actual gobierno no atesore hechos merecedores de ser objeto de investigación por esta Cámara. Basta recordar la situación en la que se encuentra la esposa y el hermano del señor Sánchez, Ábalos, Koldo, ministros y autoridades relacionadas con la trama Aldama, incluida la propia presidenta de la Cámara, o la insólita realidad judicial del fiscal general del Estado, que ahí sigue atrincherado en su cargo, a pesar de estar a punto de ser sentado en el banquillo. Sea como fuere, señor Rajoy, cuando la semana pasada se me comunicó que en el día de hoy comparecerían usted y el señor Fernández Díaz, pensé que aquí había gato encerrado. Y pensé que aquí había gato encerrado porque quedaban por comparecer todavía casi una veintena de personas, según el plan de trabajo inicialmente impuesto por los grupos promotores. Y eran ustedes dos quienes cerraban ese ciclo. Así que concluí que algún enjuague escandaloso tenía previsto el Gobierno perpetrar alrededor de esta fecha, de modo que traerle a usted a esta Cámara
servía para desviar el foco al respecto, poniendo sobre su comparecencia la atención inmediata de los medios. Y ahora es obvio que mi sospecha era acertada tras conocerse ayer la enésima traición de Sánchez, que entrega a la Generalitat la gestión integral de la inmigración por exigencia del prófugo Puigdemont y para poder seguir manteniendo el apoyo de este. Así que, dicho esto, señor Rajoy, quiero comenzar por ponerle a usted en antecedentes sobre la posición del Grupo Parlamentario Vox en relación con esta comisión de investigación, que es la misma que mantenemos respecto a las otras dos aprobadas en su momento por el Pleno, la referida a los atentados de Barcelona y Cambrils y la que tenía por objeto investigar el supuesto espionaje a líderes separatistas llevado a cabo por el sistema Pegasus, aunque esta última ha sido borrada del mapa, como luego referiré. Pues bien, más de lo mismo, porque estas tres comisiones de investigación forman parte de la factura pasada por el delincuente Carles Puigdemont para votar favorablemente, primero, la elección de la señora Armengol como presidenta del Congreso y luego la investidura del señor Sánchez como presidente del Gobierno. Las tres responden a un mismo planteamiento de fondo: deslegitimar la acción del Estado frente al golpe separatista y, en última instancia, a toro pasado, blanquear la concesión de los indultos y la amnistía por parte del Gobierno de Sánchez. Pues bien, en el caso concreto de esta comisión de investigación en la que estamos, se pretende construir un relato de persecución ilegal orquestado desde Madrid por diversas autoridades políticas, judiciales, policiales y medios de comunicación para victimizar a los promotores del golpe separatista y presentar este como un legítimo movimiento de autodefensa. Oiga, y como la pela es la pela, ya lo ha escuchado usted al principio, de paso ver si alguno se lleva unos cuantos cuartos al bolsillo. Pues bien, para construir este relato a la medida de los intereses separatistas, con la complicidad de los grupos Socialista y Sumar, es decir, del Gobierno, hemos visto hasta la fecha que aquí vale todo. Vale constituir una comisión de investigación, la relativa a los atentados de Barcelona y Cambrils del año 2017, con el fin exclusivo de intentar culpar al Estado de no haber querido evitar esos atentados para que su trágico impacto sirviera de freno al golpe que se preparaba. Una vileza mayúscula, sin lugar a duda, una vileza mayúscula acentuada aún más con la presencia en esta Cámara de un terrorista condenado por esos atentados, como ocurrió días atrás. Hecho que constituye un insulto a la institución parlamentaria, a la dignidad nacional, al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y a las víctimas del terrorismo. Así que el Grupo Parlamentario Vox tuvo claro desde el primer momento qué era lo que se pretendía con estas tres comisiones y por eso votamos en contra de la constitución de las mismas y luego también de la ampliación del plazo para la conclusión de sus trabajos. Por supuesto, lo que hemos visto hasta la fecha en esta comisión reafirma a mi grupo en su valoración inicial. Por aquí, lo único que se está pretendiendo es dar apariencia de veracidad a un relato preconcebido. Por eso no se ha aceptado solicitud alguna de la oposición o se ha modificado la relación inicial de comparecientes para eliminar de ella a quienes, en virtud de hechos acaecidos posteriormente a la confección de esa lista de comparecientes, ya no convenía al Gobierno su presencia. Por ejemplo, el propietario de la banca privada de Andorra, señor Cierco. Además, se ha pretendido disimular la liquidación de la tercera de las comisiones aprobadas por el Pleno, la relativa al espionaje a líderes separatistas con el sistema Pegasus, que ni siquiera llegó a constituirse, incorporando su objeto a esta comisión
por la mera vía de hecho, sin que exista acuerdo plenario que lo avale. Y es que, señor presidente, alguien debió caer en la cuenta que mantener sustantiva esa comisión Pegasus suponía para sus promotores un despropósito, puesto que el supuesto espiador era el actual gobierno y los supuestos espiados eran sus socios separatistas, de manera que les era mejor a ambos dejar las cosas en nebulosa sin meterse en camisas de 11 varas. En definitiva, para el Grupo Parlamentario Vox, todo este tinglado carece de la menor credibilidad y no vamos a dársela. A los grupos separatistas y a sus cómplices, los grupos socialista y Sumar, se les agota la munición discursiva para seguir manteniendo abierta esta farsa. Antes que usted han pasado por aquí policías que fueron encumbrados por gobiernos socialistas y que siguieron teniendo cancha en el suyo. Policías que han tratado de ajustar ante esta comisión sus cuentas de tipo personal de los unos con los otros. Policías que han afirmado que algunas de sus palabras no eran más que fanfarronadas. Alguno también ha mentido flagrantemente. Han comparecido personajes del mundo empresarial que han pasado por la cárcel, aunque han intentado justificar este hecho incardinándolo en una persecución en el marco de la llamada Operación Cataluña. Ha pasado un personaje de turbia trayectoria internacional contra el que Estados Unidos mantiene hoy una causa judicial abierta. Aquí se ha oído de todo: insultos y atribución expresa de delitos a jueces y fiscales con nombres y apellidos, imputaciones delictivas a dirigentes políticos, autoridades, periodistas y medios sin más fundamento que la voluntad y el capricho del que lo hacía. Todo, evidentemente, señor presidente, sin más base probatoria que dar, por cierto, aquello que conviene al relato separatista. Quede claro que no será Vox quien ampare cualquier actuación ilegal que se haya podido producir o se produzca en el pasado, en el presente o en el futuro. Se trate del asunto que se trate o afecte a quien afecte, sean políticos, gobernantes o funcionarios. Pero al mismo tiempo decimos que solo a los tribunales corresponde dilucidar tales responsabilidades. Ese es un principio básico para mi grupo parlamentario y así lo hicimos, por ejemplo, ejerciendo con éxito ante el Tribunal Supremo la acusación particular contra los responsables del golpe separatista. Señor presidente, dicho con el máximo respeto, pero con toda claridad, sabe usted que Vox mantiene una profunda discrepancia con lo que fue su acción de gobierno. Los españoles le dieron una mayoría absoluta para que usted desmontara la nefasta herencia de Zapatero, especialmente sus leyes ideológicas y sus pactos con ETA, pero usted no lo hizo. Además, el resultado de su política en Cataluña es obvio. Ahí está, por desgracia, 2 referéndum ilegales, la consumación brevísima, pero la consumación del golpe de Estado separatista, la fuga de Puigdemont y una aplicación, a nuestro juicio, breve, blanda e inútil del artículo 155 de la Constitución. Pero insisto en lo dicho al principio de mi intervención. En esta sesión no vamos a ser parte activa de ese intento de linchamiento orquestado contra usted, mediante el que hoy Sánchez y sus cómplices pretenden encubrir ante la opinión pública sus trapicheos, mentiras y vergüenzas, de las que ayer mismo tuvimos otra nueva, ruin y miserable evidencia, y por eso hoy está usted aquí, para ver si la expectación que siempre suscita su presencia quita espacios en los medios a lo que ocurrió ayer y está ocurriendo todavía hoy.
Termino, señor presidente. Ha dicho usted, señor Rajoy, que ciertos dirigentes políticos catalanes pasaron por encima de la ley, de la Constitución y de la democracia. Esa es una verdad incontrovertible. El problema, señor Rajoy, es que ahora quien está haciendo exactamente eso es el presidente del Gobierno de España en connivencia con los mismos de entonces, con el único fin de seguir amarrado al poder a toda costa, es decir, a costa del interés superior de España y de los españoles. Nada más y muchas gracias. Contestar. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer algunos comentarios al hilo de la intervención del señor Gil Lázaro. Oiga, si llego a saber que soy el culpable de la presencia aquí del señor Rufián, no vengo. Pero, bueno, las cosas son como son. Yo no tenía conocimiento de que eso pudiera suceder. Sí, no, pero bueno. Vamos a algunos de los asuntos a los que usted ha hecho referencia. Primero, al asunto de la comisión para exigirle responsabilidades políticas a la oposición. Yo antes he hecho yo ni siquiera soy la oposición, fíjate, antes he hecho una breve referencia, pero comprendo que este es un tema, en fin, que en el fragor de la batalla pues pasa desapercibido, pero como usted ha considerado oportuno el sacarlo a colación, pues yo también quisiera hacer un breve comentario. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿de qué estábamos ahora? Las comisiones de investigación en todos los países del mundo son para investigar al Gobierno, que es el que responde ante la Cámara. No es que sea ilegal lo que ustedes están haciendo aquí, pero es una vulneración de las reglas democráticas no escritas. Yo estoy muy honrado de estar aquí. He respondido a lo que sabía y de la mejor manera que podía hacerlo. Pero claro, la democracia parlamentaria se basa en que el Parlamento controla al Gobierno, no en controlar a los gobiernos anteriores. Porque claro, yo ahora tengo que responder políticamente ante una Cámara que no existía cuando yo era el presidente del Gobierno. Yo, sinceramente, creo que no. Y yo algo de política aprendí a lo largo de los años y comprendo que algunos tienen que aceptar determinadas comisiones de investigación. Pero esto es un disparate, porque ustedes responsabilidades judiciales no pueden exigirme, pero es que responsabilidades políticas tampoco. ¿Qué responsabilidad política se le puede exigir a un señor que no es político? Es que se entiende muy bien. Esto es algo de derecho constitucional, una digresión, pero la culpa la tiene el señor Gil Lázaro por hablar del tema. ¿Por qué estoy yo hoy aquí? Pues mire, porque me llamaron. No me presenté voluntario aquí a responder a la cuestión, lo cual no quiere decir que no me entretenga pues estar con todos ustedes. Ahora, de algunas cosas me ha servido, entre otras para explicar lo que ocurrió en Cataluña, por qué hubo que poner en marcha el artículo 155 de la Constitución. Por tanto, no hay mal que por bien no venga. Quiero también, al hilo de su intervención sobre las comisiones de investigación, decir que yo estoy en contra de que haya una comisión de investigación sobre el Pegasus, igual que estoy en contra de que haya una comisión de investigación sobre todo esto. Es decir, oiga, esto es un gobierno, coño, esto es un Estado con unas instituciones, esto es una democracia importante y esto no puede ser un chiste. Por tanto, que sepan que yo, aunque yo no voto, votaría en contra. Y luego, dos últimos comentarios, señor Gil Lázaro. Ha dicho usted, aquí se ha oído de todo. Y es verdad, aquí se han hecho titulares, que es la moda hoy frente a la razón y al argumento. Aquí se han hecho afirmaciones de toda suerte, que es imposible rebatir todas, porque, claro, esto es como si un señor dice, no, ustedes no están en el Congreso de los Diputados, están en el bar de abajo. ¿Y cómo le demuestro yo a un señor que dice que estamos en el bar de abajo que esto no es el Congreso de los Diputados? Pues no se le puede demostrar. Aquí no hay razones ni argumentos, se atribuyen toda suerte de tropelías a personas con sus nombres y apellidos, pero realmente parece que no pasa nada.
Ese es un problema, al final, ya no es mío, pero es un problema de calidad de la democracia. Un poquito de respeto, un poquito de razón, un poquito de argumento y un poquito de finura. Y por último, señor Gil Lázaro, el artículo 155 de la Constitución. Bueno, usted tiene una opinión, la ha manifestado aquí, otros tienen otra. Yo sobre el artículo 155 de la Constitución he oído de todo. Lo he oído antes de que lo aplicáramos, cuando había algunos que decían que era un disparate aplicarlo y otros que decían que había que aplicarlo ya, y de ideologías diferentes. Luego, una vez que lo aplicamos, ya los argumentos y las razones funcionaban por doquier. Todo el mundo sabía lo que había que haber hecho y todo el mundo sabía lo que había que hacer y todo el mundo sabía en qué nos habíamos equivocado, aunque las afirmaciones y los razonamientos y las formas de ver la cosa de todo el mundo pues eran muy diferentes. Al final la decisión le tocaba al que entonces era el presidente del Gobierno. Y el presidente del Gobierno pues intentó hacer una cosa razonable, buscando los mayores apoyos posibles. Y antes he dicho que trabajé mucho con Ciudadanos y sobre todo con el Partido Socialista porque creía que estas cosas hay que defenderlas siendo una amplia mayoría. Tuve que explicarlo en Europa, porque no se crean ustedes que es tan fácil eso. No, yo llego aquí porque me da la gana, disuelvo un gobierno. Porque disolvimos un gobierno. Y no era cuestión de estar meses y meses ahí. Y podía haber tomado decisiones que se nos piden, medios de comunicación y tal. Oiga, cuando uno va a pactar, y yo pactaba con Ciudadanos y con el PSOE, no puede pretender, yo pongo 10 y vosotros 0. No, oiga, todo el mundo tiene derecho a dar su opinión. Entonces, ¿se hizo bien o mal? Mire, para mí, la principal enseñanza de la aplicación del artículo 155, que nadie sabíamos lo que era, nadie, fue que hoy en día todo el mundo sabe que la democracia española tiene instrumentos para defenderse y que si hace falta, y Dios quiera que no tenga que hacer falta, los utiliza y no pasa absolutamente nada. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Gil Lázaro. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Arribas. Adelante. Gracias, presidente. Buenas tardes ya, señor Rajoy. La verdad que usted no nos ha sorprendido en esta estrategia pues de obviar, de no responder a muchas de las cuestiones. Y para mí, he de reconocerle una cosa, para mí, y en mi opinión, entiendo que no será la misma que la de las personas que le acompañan hoy aquí, usted fue un nefasto presidente del Gobierno, pero he de reconocerle que usted es un excelente trilero, porque usted lleva escondiendo la bolita durante mucho tiempo. No sé, señor Rajoy, si usted ha estado siguiendo esta comisión de investigación, pero en esta comisión de investigación ya han ido saliendo algunas verdades. Y aunque yo sé que se lo han preguntado muchas veces, yo hoy le voy a dar la oportunidad, si usted tiene a bien, de reflexionar sobre la respuesta que me va a dar, incluso rectificarla, si lo cree conveniente. ¿Usted, señor Rajoy, conoce al señor Villarejo? Pregunta. No. Usted hace un ratito, a otro compareciente, ha dicho que usted se hace responsable de sus audios y no de los audios de los demás. Eso lo ha dicho usted a otro compañero apenas hace unos minutos. Entonces yo quiero hacerle una pregunta, señor Rajoy, y con una respuesta muy fácil. ¿Usted puede asegurarnos hoy que más pronto que tarde no nos vamos a despertar ningún día con la filtración de unos audios en los que usted, con otros intervinientes, participa en una conversación con el comisario Villarejo? Salvo que la inteligencia artificial siga mejorando sus prestaciones, le digo que eso es imposible. Bien, entonces usted, señor Rajoy, puede negar rotundamente en el Congreso de los Diputados que no existe ninguna grabación de ninguna conversación suya con el señor Villarejo, porque usted nunca ha hablado con el señor Villarejo. Yo nunca he hablado con el señor Villarejo. Bien, señor Rajoy, le recuerdo que usted está obligado a decir verdad.
lo que usted quiera oír, pero no me parece lo más razonable. No, yo con que me diga la verdad me quedo por satisfecho, señor Rajoy. Coño, yo le he respondido a las preguntas y usted me advierte. Sí, ¿Qué quiere que le responda? Señor Rajoy, en anteriores comparecencias usted ha dicho que no conocía al señor Villarejo, hoy vuelve a insistir, por lo tanto, yo ya no se lo voy a preguntar ninguna vez más. Lo que no me importa que me lo pregunte. No, porque la respuesta va a ser la misma. Entonces, lo que sí que es un hecho probado, sería señor peligroso Rajoy, que fuera distinta. es que su gobierno, es un hecho probado en base a toda la documentación que hemos tenido en esta comisión y la que se ha aportado fuera de ella, que dentro de su gobierno se desplegó pues una estructura de espionaje ilegal, conocida como Policía Patriótica, esa que usted niega, en la que pues este señor, el señor Villarejo, el comisario Villarejo, jugaba un papel clave. Y mire, de las 167 operaciones atribuidas a este entramado, hay 37 de ellas que forman parte de una pieza separada en la Audiencia Nacional. Según Asuntos Internos de la Policía, hay otras 96 que están identificadas, pero que están bloqueadas por el juez García Castellón, mientras que hay otras 40 que ni siquiera han sido tenidas en cuenta, pese a que había documentación abundante. Al final, señor Rajoy, el Partido Popular ha tratado de reducir la responsabilidad de este caso en exclusividad al señor Villarejo, por lo que hemos visto de los anteriores comparecientes y de las declaraciones de los miembros tanto de su Ejecutivo como de su partido político. Pero los documentos que se han ido aportando y los que hemos ido conociendo, lo que demuestran es que o bien esas operaciones habían sido autorizadas o habían sido conocidas o bien por parte de su Ejecutivo o bien por parte de la dirección de su partido. Y es que existen pruebas, o sea, de la aprobación por escrito pues de su secretario de Estado, del señor Díaz, o sea, del señor Martínez, del ministro, del señor Díaz, de la ex secretaria general de su partido, de la señora Dolores del Cospedal. Es decir, señor Rajoy, que el señor Villarejo y sus policías trabajaban de una forma ordenada y obediente a su servicio, al servicio de los suyos, de su gobierno o de su partido político. Por eso yo, señor Rajoy, quiero hacerle una pregunta muy fácil. ¿Usted sigue manteniendo que su gobierno no estaba al tanto de estas actuaciones? Tienen ustedes una obsesión con el señor Villarejo ciertamente notable. Quizá por eso lo condecoraron en el año 2010. Señor Rajoy, en la etapa de gobierno del Partido Popular. Señor presidente, mire, yo me di por satisfecho con que me diga si estaba o no estaba. Yo con eso me di por satisfecho y le rogaría, por favor, pero es que aquí... si usted me responde con claridad, porque, sí, de verdad, cuando necesita alguna aclaración, señor Rajoy, yo se la voy a pedir. Vale. Pero le pediría, por favor, que usted me dijese sí o no. Únicamente. Con eso yo daré por satisfecha la respuesta a esta cuestión. No basta con que usted esté satisfecho. También tengo que estar satisfecho yo, porque si no seré persona de peor condición que usted y eso no me parece Señor Rajoy, justo. Entiendo que usted no me va a contestar. ¿Cómo que no? No, porque le he preguntado si era sí o no. Le he dicho que no. Y usted no me responde. Entonces, como si usted no me va a responder, yo le pregunto, señor Rajoy, ¿usted tenía conocimiento de las operaciones que estaba llevando a cabo el señor Villarejo? No. No. ¿Usted, como presidente del Gobierno, no estaba informado sobre la existencia de la Operación Cataluña? Bueno, yo he explicado en mis intervenciones anteriores, lo que pasa es que a usted le han faltado los reflejos suficientes para adaptarse a lo que hemos escuchado aquí todos hoy. No es una cuestión de reflejos, que yo señor conozco Rajoy, lo mire, que es, pero y ¿me deja hablar? Se lo digo, señor Rajoy, porque, mire, yo tengo aquí una nota informativa del año 2012, señor Rajoy, nota secreta para el señor presidente sobre información sensible procedente de Cataluña. Esta nota fue elaborada expresamente para usted. Y esta nota sale de su Ministerio de la Presidencia. ¿Niega usted, señor Rajoy, haber leído esta nota informativa, este documento que hicieron para usted y que entregaron en su Ministerio de la Presidencia?
Bueno, es la primera vez en mi vida que oigo hablar de ese asunto. Y además es que no sé cuál es esa nota informativa, porque usted saca un folio y dice, oiga, ¿usted no sabe algo de este folio? Señor pues mire, Rajoy, oiga, pues no, que yo no gustosamente veo tan bien. le entregaré una copia. Pero mira, usted niega que haya leído esta carta. Usted no podrá negarme que usted nombró ministro al señor Jorge Fernández Díaz y podríamos, pues yo creo que confirmar todos los que estamos aquí que sería un hombre de su máxima confianza. Porque si no, usted no delega un ministerio tan importante como es el Ministerio del Interior en un desconocido. Usted, señor Rajoy, era conocedor del que el señor Díaz instruyó al señor Villarejo para fabricar una denuncia contra la familia Pujol, buscar el apoyo de la Fiscalía y coordinar su admisión con los jueces de la Audiencia Nacional. ¿Usted era conocedor de esa situación? ¿Podría darme usted por qué hace esa afirmación? ¿Qué pruebas tiene usted? ¿Qué datos? ¿Quién se lo contó? ¿Estaba usted allí? No, mire, yo se lo digo porque esta comisión ya dispone de audios que demuestran pues esta y otras muchas cosas. Eso lo dice usted. Sí, yo no he escuchado se lo esos digo audios. yo y se las podría aportar. Es más, ahora le voy a hacer una oferta, señor Rajoy, que espero que usted me acepte. Mire, en esos audios, señor Rajoy, en esos audios lo que se demuestra era que había un uso corrupto, ilícito de las instituciones. Y es en base a lo que hemos escuchado y lo que hemos leído. No es algo que hayamos sacado ninguno de los diputados que estamos aquí de contexto. Mire, entiendo que usted no reconoce la existencia de esas grabaciones tampoco y que tampoco, por una mera casualidad, algún día haciendo zapping o en algún vídeo ha visto usted ninguna de ellas. Pero mire, en el sumario del caso Kitchen, que yo creo que usted conoce bien, consta una grabación del 17 de febrero en la que el comisario Villarejo y otros interlocutores detallan cómo pactaron con el señor Catalá, con el ministro Rafael Catalá, el nombramiento de fiscal jefe anticorrupción. Eso es un audio que hemos escuchado, que está ahí, que está en la comisión y que no tenemos ningún problema, si usted lo necesita, de dárselo. Los nombres que en aquel audio aparecen era el del señor Mois, Manuel Mois, y el del señor Alejandro Luzón. ¿Cuál fue la sorpresa? Ninguna, señor Rajoy. Ellos fueron posteriormente nombrados. Por eso yo quiero hacerle una pregunta, señor Rajoy. ¿Niega usted que su gobierno haya interferido en la designación de fiscales? Que yo sepa, no ha interferido en la designación de fiscales, Bien. salvo el caso del fiscal general del Estado. Pero bueno, no se ponga usted como ejemplo de actuaciones de la Fiscalía, yo porque habría no le he mucho pedido que hablar. ejemplo y si le lo parece, necesitase, señor tenemos Rajoy, un debate a lo largo sobre los de los 9 minutos que me se quedan están se lo pediría. produciendo. Mire, que hay señor que tener Rajoy, un rostro como el pedernal para hablar aquí de la Fiscalía. Una vez que usted, señor Rajoy, dejó de ser presidente del Gobierno, ¿ha mantenido alguna relación personal con el señor Rafael Catalá? ¿Siguen siendo amigos? ¿Siguen teniendo algún tipo de relación? ¿Qué pregunta más habilidosa? ¿Sí o no? Es fácil, señor Rajoy. O lo son iniciativa o no tan lo son. brillante. Mire usted, ¿Son o no son amigos? Yo hablaba con mis ministros. Usted hablaba con sus ministros. Bien, se lo digo, señor Rajoy, porque como usted hablaba con sus ministros, entiendo que después pasaron a ser sus amigos, porque era gente de confianza que ocupaba altas responsabilidades en sus ejecutivos. Usted no sé si sabe que su amigo, el señor Rafael Catalá, se incorporó a una empresa privada, la empresa Legalitas, sin contar con la autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses. El señor Rafael Catalá se lo comentó en algún momento. ¿Usted tenía conocimiento de ello? Ni idea. Ni idea. Bien. Se lo digo porque la prensa, usted dice que no lee la prensa, pero usted ha traído algunos recortes que le hemos visto aquí, sobre todo del tema de Andorra. La prensa reveló un viaje de este señor a Miami para reunirse con el presidente de este grupo, el señor Alfonso Carrascosa, que seguro que también le suena este nombre y estos apellidos, pero tras el estallido del caso Villarejo se supo que el comisario Villarejo era socio de Legalitas. Vaya coincidencia. Lo que implica que el señor Catalá y el señor Villarejo, señor Rajoy, tenían intereses empresariales conjuntos. ¿Desconocía usted, señor Rajoy, esta vinculación entre Villarejo y su amigo o ministro Rafael Catalá? Sí,
francamente la desconocía. Lo que también desconozco es su obsesión con el señor Villarejo. Porque si quiere que empecemos a hablar de todo lo que se recoge en los audios del señor Villarejo, que afectan a familiares de personas muy conocidas como usted, acabamos teniendo un problema. Yo no voy a entrar ahí. Por favor. Está algo excitado el señor Torres, ya lo han llamado al orden una vez. Creo que un poco de silencio, por favor. Un poquito, señor Torres. Un momento, señora Rivas. Un momento, señora Rivas, le he parado el tiempo. Un momento. Por favor. Queda poco. Y la suya es estar callado, ¿vale? Bueno, o sea, ¿a ustedes les parece normal eso en una comisión parlamentaria? O sea, lo que no es normal es que usted hable y menos en estos términos. Señor Olano, no es normal eso. No, que sea habitual no quiere decir que sea normal. Por favor, estén callados, que hasta ahora... Señor presidente, Dígame, una cuestión Hernando. de orden. Dígame. Cuestión de orden. Esto, cada uno puede hacer las observaciones que quiera, las preguntas que estime oportunas, las aseveraciones que se quieran, pero hay que dejar hablar al interviniente en los términos, que conteste las respuestas. Si no se deja intervenir, oiga, pues suspendemos esto, nos vamos todos a casa y ya está. Pero dejen hablar por lo menos al señor compareciente, que para algo le han traído. Estoy muy de acuerdo y no le recordaré su última intervención. Adelante, señora Rivas. Entiendo, señor Rajoy, que si usted no sabía nada de esta vinculación empresarial entre quien fue su amigo y ministro, Rafael Catalá, y el señor Villarejo, se sentirá usted algo defraudado de que no le haya puesto en conocimiento algo tan relevante como esa vinculación empresarial entre ambos. ¿Usted se siente defraudado de no haber conocido esto? Mire, yo he venido aquí a dar explicaciones de las decisiones que he tomado. No he venido aquí a dar explicaciones de asuntos que desconozco absolutamente y menos para comentar las grabaciones, no grabaciones, los cuadernos del señor Villarejo, porque si entramos a comentar los cuadernos del señor Villarejo y las afirmaciones que allí se hacen, no se preocupe, entramos a hablar señor de Rajoy. todo. Entiendo que si usted no sabía que el señor Rafael Catalá y el señor Villarejo eran socios, tampoco sabrá quién era uno de los empleados estrella de aquella compañía. ¿No lo sabe? No. Yo le voy a ayudar. Y seguro que el nombre y los apellidos a usted le suenan. Uno de los empleados estrella era el señor Manuel Marchena Jr. ¿Le suena el nombre? Sí. Es el hijo del juez Marchena. ¿Lo conoce? Sí. ¿Es consciente usted de la existencia de audios que evidencian las gestiones entre el señor comisario Villarejo, Alfonso Carrascosa y el juez Marchena a través de su hijo? ¿Usted ha escuchado algún audio? ¿Tiene conocimiento de su existencia? No. ¿Recuerda usted aquella frase que le repetía algún diputado anteriormente de «controlamos el Tribunal Supremo por la puerta de atrás»? Ya sabíamos quién abría la puerta de atrás, el señor Marchena. Y la verdad, señor Rajoy, que no deja usted de sorprendernos. Durante 7 años que usted estuvo de presidente del Gobierno, usted no se enteró de prácticamente nada de lo que hacían ni sus ministros ni su secretario de Estado. Parecían unas pequeñas o grandes SA que facturaban por su cuenta, nunca mejor dicho. Y mire, aquí viene mi oferta, señor Mariano Rajoy. Usted dice que no conoce nada, usted dice que no se enteró de nada. Yo le invito, si usted quiere, a que le volvamos a citar. Se viene usted una mañana, tranquilamente, le ponemos los vídeos, le ponemos los audios, le sacamos los documentos y así usted se puede enterar de lo que hicieron sus colaboradores a sus espaldas. ¿Usted, señor Rajoy, está dispuesto a venir otro día al Congreso a visualizar, a escuchar y a ver esa documentación? ¿Está dispuesto? No tengo ningún interés. No tiene ningún Total, interés. ¿me pueden citar cuando quieran? Bueno, recuerde que la omisión también es parte de la culpa. Sí, usted omite y usted culpa. Pero, señor Rajoy, Oiga, Rajoy, no se me despiste. ¿Cuándo No. puedo hablar yo? Cuando usted quiera, pero si me va a responder en base a lo que yo le pregunto. Si usted me va a responder sobre otra cosa, prefiero que usted no me la aporte, me va a ya que a decir mí lo que tengo que no me responder. interesa. También le pediría, señor presidente, es que es imposible seguir verdad, el se está hilo costando bastante, con este run-run y este raca-raca que traen los diputados del Partido Popular. Señor Mariano Rajoy, ¿qué relación tuvo usted con el sindicato Manos Limpias?
Ninguna. Ninguna. Bien. ¿Y su gobierno tuvo alguna relación con el sindicato Manos Limpias? Que usted sepa, no. Bien. ¿Usted es consciente de que el sindicato Manos Limpias tuvo un papel importante en la causa de Cataluña y que, según las grabaciones existentes de su secretario de Estado, aseguraba que actuaban bajo las directrices de su gobierno? Desconozco eso. Lo desconoce. Usted, entonces, niega cualquier relación suya con el sindicato Manos Limpias. Ya se lo he dicho. Mire, yo aquí tengo una carta del 17 de marzo del 2024, justo recién había perdido usted las elecciones, en el que el sindicato Manos Limpias se pone en contacto con usted y le dice que, bueno, que el 14 de marzo culminó con una victoria del PSOE antidemocrática, juego sucio, golpes bajos, coacciones, manipulaciones, poco menos que se ponen a su servicio. ¿Usted desconocía esta carta? ¿Usted la leyó, la recibió? Yo desconocía esa carta. La desconocía. Bien. Señor Rajoy, ¿usted tuvo alguna implicación directa o indirecta en el caso de los ERE de Andalucía? Ninguna. ¿Ninguna? Hombre, supongo que habré tenido la misma implicación que tuvo el presidente del Gobierno, que tampoco se entera de nada con las actividades del señor Ábalos o del señor Koldo, que eran miembros cualificados de su gobierno. Señor Rajoy, yo qué sé de los usted no se enteraba de nada, usted no participó, no tenía yo ningún sí me tipo de enteraba. constancia. Que no se enteraba de nada es el actual presidente señor del Rajoy, Gobierno. ¿cómo explica este documento que Villarejo, su comisario, remite al secretario de Estado, en el que detalla la infiltración en Manos Limpias y su control bajo el procedimiento de los ERE? ¿Desconoce también este documento? Sí. Bueno, como le he emplazado a que se venga usted otro día yo lo único que compartirlo con conozco es que nosotros, ustedes condecoraron al señor ningún Villarejo problema y es en que absolutamente usted incapaz de vuelva a explicar aquí venir, cuál es la razón por la que lo vuelva a condecoraron. venir y le Esta es la verdad. expliquemos toda esta documentación. Mire, señor Rajoy, bajo su mandato, la llamada policía política o policía patriótica se utilizó contra adversarios políticos, contra partidos independentistas, contra formaciones como Podemos, el Partido Socialista, también contra empresarios que no compartían su ideología, no eran afines a su partido. De hecho, algunos de ellos acabaron injustamente en prisión y después fueron absueltos. Pero, señor Rajoy, también usted utilizó aquella policía patriótica o política para espiar a los suyos. Y no podemos olvidarnos de Ignacio González, del señor Bárcenas, de la señora Aguirre, del señor Zaplana. Todos ellos, señor Rajoy, tenían un denominador común, eran sus adversarios políticos dentro del partido. Lo que usted no contaba, señor Rajoy, es que el señor Villarejo pues registró toda su agenda, todas sus conversaciones, y hoy en día este buen hombre tiene una carpeta llena de documentación para traer aquí y que usted pueda enterarse de lo que hacían sus ministros. Mire, yo no he podido intervenir. Si quiere, ahora el presidente le deja un momento. Y voy a terminar ya. No, es que no he podido intervenir. Sí, porque el que está en el uso de la palabra soy yo. Que entonces, usted ha venido aquí también le a pediría mentir, al presidente, a insultar, mira, yo le pediría al presidente, a calumniar. Eso a lo que ha venido usted aquí. Desde la mesa Explique por qué condecoraron al señor un momento, Villarejo, pero no hay manera de que lo explique. Explique si el señor Sánchez conocía lo que hacían Ábalos, porque yo, por lo visto, tenía que conocer lo que hacían 100.000 policías y el actual presidente del Gobierno no tenía que conocer ni lo que hacía el ministro de Transportes, que además era el segundo del Partido Socialista. Explique usted esto y deje de insultarme a mí, porque es lo que está haciendo, insultarme, yo no le he insultado, mintiendo, ni le he faltado injuriarme y calumniarme. En ningún momento, señor Rajoy, creo que he sido bastante educado con usted. No, ha sido maleducado, faltón, mentiroso y me ha calumniado. No, mire, yo no he mentido. Yo, todo lo que le he dicho, señor Rajoy, usted se pone nervioso. Oye, el señor Tellado es un impertinente. Bueno, por favor, vamos a mantener todo silencio. Están hablando el señor Arribas y el señor presidente. Vamos a mantener silencio, por favor. No puede ser que en una intervención de 20 minutos me interpelen desde la mesa. No se calle el señor Torres. Usted es un mentiroso. No, señor Rajoy, usted es el que un miente es mentiroso. usted. Y le decía a otro compareciente que se vaya buscando usted un abogado. Por favor. Igual tiene que volver a hablar con el señor Iglesias. Mire, yo termino ya porque veo, señor Rajoy, que usted se está poniendo nervioso, sus acompañantes Por favor, ya está, también se señor están Olano. poniendo bastante nerviosos, y antes de que esto pues derive en que el presidente pues tenga que tomar alguna decisión, porque no se callan,
pues voy a finalizar haciéndole una pregunta, señor Rajoy, que nos hacemos muchos millones de españoles. Se la han hecho en innumerables ocasiones y usted siempre ha obviado responder haciéndose un poco el gallego. Que he de decirle que a mí me parece hasta entrañable cómo usted responde. Yo le voy a dar la oportunidad, como le decía antes, cuando le preguntaba por si conocía al señor Villarejo, le voy a dar la oportunidad de rectificar y responder de nuevo. Vaya al grano, por favor. ¿Era usted, señor Rajoy, M. Rajoy, que figura en los papeles de Bárcenas? ¿Era usted? Bien, señor presidente, vamos a ver. Para centrar no, termino, señor Rajoy, y luego ya... No, deje que... No. Deje que conteste. Ya lo hago yo. Deje que conteste el presidente. Deje que conteste el presidente. Señor presidente, no he podido hablar. No nos pongamos así. Vamos a ver. Ustedes... Si ustedes se callan, igual el presidente puede contestar. ¿Vale? Que ya sé que a usted le cuesta bastante estar callado más de 2 segundos. Ya lo sé. Vamos a ver. Un poco de... Señor portavoz del Grupo Socialista, vamos a decir las cosas como son. Ustedes han montado esta comisión por 7 votos. Porque por 7 votos han aprobado también la amnistía. Y por 7 votos se dejan humillar por un señor que está fugado de la justicia española. El último espectáculo, que es verdaderamente notable, es ver a todos los miembros del Consejo de Ministros saliendo del Consejo y esperando al que llegara el ok de Waterloo. De 80 propuestas que se recogían en un decreto ley, se convirtieron en 29. Y eso es lo que está marcando esta legislatura. Y ustedes montan este circo para que se hable de otra cosa. Pero sí, señor portavoz del Grupo Socialista, esta es la comisión de los 7 votos. Es la 4ª vez que se reúne la comisión. La primera en 2017, hace 8 años. La segunda en 2020. La tercera en la legislatura 14. La cuarta empezó en 2024 para pedirnos explicaciones de lo que sucedió aquí entre 2011 y 2015. Y francamente no parece que ustedes tuvieran mayor entusiasmo en todos estos asuntos, porque si no hubieran tardado un arma en llamar. A lo mejor se creía que podía traer aquí las fotos de Koldo, de Ábalos y el señor Santos Cerdán con Jessica. ¿Qué le parece? Mire, usted debería de lavarse la boca antes de hablar de según qué personas y hacer qué atribuciones. Señor presidente, Si me dejan hablar con él. ¿Puedo hablar con el señor Arribas? Acabo su tiempo. Un minuto. Finalizo. Me ha cortado. Finalice. Oye, me ha interrumpido 20 veces. Finalice, señor Arribas. Un minuto. Finalice, señor Arribas. Ojalá, señor Rajoy, usted tuviese la mitad de la honorabilidad de algunos de los que usted acaba de nombrar. ¿Usted es M. Rajoy o no? Ya ha terminado su tiempo. ¿No lo es? Pues imagínese... Calma. No, me quedan 30 segundos. Por favor, acabe, señor Arribas, acabe ya, va. Dejemos que acabe, por favor, el señor Arribas. pero si es que ya ha dicho que había acabado 3 veces y lleva 4 minutos 48, señor presidente. Por favor, ordene el debate. Vamos a ver. Si acaba, acaba, y si no acaba, no acaba. Pero no ven que están ustedes alargando el debate. No, ya veo que no lo ven. Presidente, lleva 5... Me parece que son ustedes... Gracias, man. Yo creo que son ustedes un poco maleducados. Yo creo que son ustedes... Señor Tarno, yo creo que no le falta el respeto, ni aquí le he hablado de tú, ni le he hablado de tú, ni me he metido con su trabajo desde aquí. Por favor, tiene 10 segundos. No, finalizo, presidente. Mire, a usted no le sorprende, señor Rajoy, que en 15 años nadie haya averiguado quién era M. Rajoy. ¿Usted cree, señor Rajoy, que si en esos papeles hubiese aparecido P. Sánchez hubiesen tardado más de un minuto en descifrar quién era? Señor Rajoy, ustedes no solo perfeccionaron la corrupción, sino que convirtieron el control de la justicia en su mayor blindaje.
Pero, señor Rajoy, la verdad sale y más pronto que tarde usted será juzgado por estos hechos. Muchas gracias, presidente. Que tengan ustedes un buen día, señorías del Partido Popular. Gracias, señor Rajoy, por haber venido y espero que acepte mi invitación y vuelva a venir a compartir esos audios. Gracias. Por 7 votos, ¿cuántas cosas se pueden hacer? ¿Cuántos insultos? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas ignominias por 7 votos? Espero que al menos no desguacen el Estado. Muchas gracias, presidente. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Hernando. Sí, gracias, señor presidente. Tras la delirante intervención de este Perry Mason de sainete, ¿verdad? Permítame que, en primer lugar, le dé la bienvenida. Yo espero que no aparezca ningún audio del señor Arribas con el señor Tito Berni en las noches del Ramsés, porque eso, sin duda alguna, será muy llamativo. Quiero decirle que evidentemente usted habrá comprobado que esto es solo un trampantojo, esta comisión, para escudriñar responsabilidades políticas de quien hace casi 7 años no tiene ninguna, pretendiendo tapar así las responsabilidades políticas de quien sí las tiene en la actualidad y que debería ser el objeto de estas comisiones, como señala el reglamento de la Cámara. Resulta evidente la concurrencia de intereses de los que promueven hoy su presencia aquí, y el primero es indudablemente tapar los casos de corrupción que atenazan al gobierno de Pedro Sánchez, para los cuales el señor Rufián, que por cierto se ha ido a comer, ¿verdad?, ejerce de monaguillo indispensable. También el otro de los objetivos es evitar o eludir su responsabilidad sobre un flagrante golpe contra la soberanía nacional que buscaba destruir la nación española, declarar extranjeros a la mitad de los catalanes y levantar fronteras entre los españoles, acción en la que aún persisten gracias a las urgencias del señor Sánchez por seguir en el poder. También, por último, el último interés, como ha podido comprobar, es tapar la podredumbre que cada día vemos y aparece en las relaciones entre los miembros de esa formación política de Podemos, que no sabemos muy bien ahora dónde está. Pero quiero decirle que su presencia en este acto parlamentario para mí tiene un significado muy especial. Tuve el gran honor de ser su portavoz parlamentario en esta casa y la última vez que coincidimos en un debate en la tribuna fue en el debate sobre la moción de censura que presentó el señor Ábalos en nombre del señor Sánchez. Aquel día, y a raíz de una morcilla incluida por el juez Prada en una sentencia repudiada después por el Supremo, el señor Sánchez promovió una moción de censura destructiva y sin programa de gobierno alguno. En su nombre, el señor Ábalos proclamaría solemne: los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. Y continuaba: señorías del PP, el ejercicio del poder son conceptos que seguramente no nos merecen la misma consideración. Para rematar, cuando miro a la gente, no solo veo españoles, veo jóvenes con esperanza y mujeres que luchan por sus derechos. En fin, alguna la miraba a través de un catálogo. Hoy, casi 7 años después, la corrupción, la degeneración y la indecencia sí que se han convertido en algo habitual y los escándalos del Gobierno son el pan nuestro de cada día. Y sí, desde luego que mi partido tiene una consideración muy diferente de la del señor Ábalos y el señor Sánchez en el ejercicio del poder. Esa consideración que se basa en sostenerse en el mismo en base a sórdidos acuerdos por los que los grupos minoritarios tapan y amparan al señor Sánchez mientras extorsionan al Gobierno y al Estado con demandas hasta las que se caudica y humilla vergonzosamente. Porque la mayoría progresista no existe. Solo existe una comunidad de espurios intereses para mantenerse en el poder. De esa debilidad surge el asalto programado a instituciones, empresas públicas, culminado con el disparate de usar el dinero de todos no para construir viviendas para jóvenes, financiar la ELA o los nuevos tratamientos frente al cáncer, ni siquiera para mejorar nuestra defensa o mejorar los recursos a nuestras fuerzas de seguridad del Estado, sino para intervenir en empresas privadas en las que colocar amiguetes. Hoy se pagan los impuestos más altos de la historia y ni los perceptores del salario mínimo interprofesional se libran de ellos, pero se vulnera a diario la Constitución y seguimos todavía sin presupuestos. Pero, señorías, volvamos al principio, a esa época en la que Sánchez levantaba sus muros junto a sus compañeros Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. Por ahí empezó todo. Ser presidente del Gobierno con el peor resultado electoral de la historia de su partido, con 52 escaños menos que quien le ganó las elecciones, tenía un precio.
En ese tiempo los engaños y las mentiras a los españoles han sido constantes, casi tantas como los escándalos de corrupción. Y mientras se negociaban indultos o reducción de penas por sedición o malversación y en medio de una terrible pandemia, un señor, exportero de un puticlub y militante ejemplar del sanchismo llamado Koldo, se convertía en el mayor suministrador de material sanitario de España. ¿Algo podía salir mal? Según consta en el Informe de Seguridad Nacional de 2023 elaborado por la Presidencia de Gobierno, su nefasta gestión convirtió a España en uno de los países con más personas contagiadas y fallecidas por el COVID. Nuestra tasa de contagios y fallecidos triplicó la media del resto del mundo. Y es un informe de la Presidencia del Gobierno del señor Sánchez. Y mientras, el Gobierno lo que hacía era clausurar el Parlamento de forma inconstitucional. Luego vendrían los pactos con Bildu. ¿Cuántas veces quiere que se lo repita? Ese partido dirigido por un exterrorista que coloca a exterroristas en las listas municipales y que aquí algunos vienen a blanquear. Y por último, la amnistía de un día para otro pasaba a ser de flagrantemente inconstitucional a dejar de serlo, y todo por 7 votos. Pero vayamos a esta comisión, que se creó como un pago más a ese prófugo de la justicia al que el señor Sánchez se comprometió a sentar en un banquillo por delito de rebelión y hoy peregrina en Suiza. Es la 4ª vez y ya se ha dicho que se constituye esta comisión para volver a presentar una colección de audios, en este caso precocinados del señor Villarejo, entregados a su vez por el señor Martín Blas y que seleccionaron una periodista afín a Ferraz, a la que conoce muy bien el señor Arribas, y el señor Pérez Dolcet. Previo pago todo ello de 300.000 euros, según manifestó uno de los propietarios de la BPA, quien dejó, por cierto, ser de interés para venir a esta comisión a raíz de esas declaraciones. O sea, por lo que era una estafa. Esto no es más que pescado podrido. Y por eso, ante el escaso interés de lo que aquí sucede y saltándose incluso los propios planes de trabajo de la comisión, como se ha dicho antes, hoy le han hecho comparecer a usted. A cual hay que reconocer que sí hemos tenido algunos testimonios chocantes y que tienen un nexo común: ser expresidiarios. El primero fue el señor Rosell, quien sostuvo que la persecución a su persona se inició desde que llegó a la presidencia del Barça en 2010, que estuvo injustamente en prisión entre el año 17 y 19, y que su persecución persistía hasta el día de hoy con 75 inspecciones fiscales a él y sus empresas, destrozando el calendario de los que hablan algunos para sentar una operación. El segundo, Nervis González, perteneciente a una trama de corrupción encabezada por el exministro de Energía venezolano Rafael Ramírez, su sobrino y algún otro cargo, que desviaron comisiones por un importe de 4.000 millones de dólares del programa de electrificación de Venezuela, destrozaron la reputación corporativa de empresas españolas como Duro Felguera y que cobraban a empresas chinas comisiones del 10%. Usaban multitud de cuentas para blanquear el dinero y hoy el señor Ramírez está fugado, el sobrino encarcelado en Caracas y el tal Nervis declarando en esta comisión como si no hubiera roto un plato por mor y gracia del Partido Socialista. El tercero, Joan Miquel, es consejero de delegado del BPA, que según la auditoría que analizó su gestión en la banca privada de Andorra, Pricewaterhouse, creó un banco dentro del banco que blanqueaba dinero de procedencia injustificable. Solo de Venezuela, 1.400 millones de dólares. Manejaba además dinero de Odebrecht, de personas vinculadas al cartel de Sinaloa, y según la autoridad que combate la corrupción y el blanqueo de dinero en Estados Unidos, la FinCEN, tuvo relaciones bancarias con personas de la mafia rusa condenadas por blanqueo aquí en España y con la mafia china de Gaopin. El señor Miquel, tras acusar primero a las autoridades andorranas y después al resto de bancos de la plaza de conspirar contra él, presentó en 2022, 8 años después de los hechos, una delirante querella ante la Audiencia Nacional contra distintas autoridades españolas de las cuales ya se ha hablado aquí, apuntándose al relato que algunos hacen en esta comisión y presentándose como una víctima más de la inexistente policía patriótica y la Operación Cataluña. En ella se concluía que el Gobierno español conspiró para hundir a la BPA y al Banco Madrid como venganza por negarse a entregar los datos de las cuentas del señor Pujol en Andorra, algo que se cae por su propio peso, ya que la nota de la FinCEN se emitió en marzo de 2015 y el propio señor Pujol reconoció sus cuentas en julio del año 14. Esta querella y su relato ha sido desestimado por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid en sentencia ratificada por la propia Audiencia Provincial, que ha señalado, y cito textual, porque esto es muy importante,
No se aporta prueba indiciaria más allá de su relato personal, ni documental ni testifical para avalar las manifestaciones de la existencia de una Operación Cataluña y una policía patriótica. La pretensión de implicar a personalidades del Gobierno y a cargos policiales carece de la objetividad y el valor probatorio mínimamente objetiva, como también sostiene el Ministerio Fiscal. Insisto, Ministerio Fiscal. El relato solo se sostiene en las manifestaciones del señor Villarejo, un policía que ya manifestó aquí en otras ocasiones que con quien mejor le fue es con el Partido Socialista, el partido que le ascendió a comisario, el partido que le dio numerosas medallas en reconocimiento a sus méritos y el cual, con el PP, precisamente, acabó en la cárcel. Este hecho y el varapalo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la demanda del abogado Boyer defendiendo a algunos de los diputados que votaron en el Parlamento catalán a favor de la independencia, que es además del 11 de febrero del presente, muy reciente, debería derivar, señorías, en la cancelación de esta comisión. No en venir aquí a preguntarle al señor Rajoy si va a venir otra vez o va a dejar de venir otra vez. Asimismo, la bochornosa situación política en que nos encontramos debería derivar en una convocatoria electoral. Pero no lo harán, porque a los aquí presentes, como habrá podido usted comprobar, les da pánico que los españoles puedan hablar en las urnas. Aquí unos extorsionan y otros tragan. Y eso es el día a día de la vida, desgraciadamente, de este Parlamento. Porque todos, señorías, pensamos que aquello de las putas y la cocaína del Tito Berni era lo más grotesco e inmoral que podía pasar. Pero no. Aquellas andanzas del señor Arribas con el señor Tito Berni, lo protagonizado por el mentor del señor Sánchez en la moción de censura, ministro de Transportes y número 2 de su partido, y sus colegas Koldo y Aldama, lo supera. Una trama organizada desde lo más alto del Gobierno y Ferraz para el cobro de comisiones, esas que se reciben, no sé si el señor Ábalos o el señor Cerdán, de 90.000 euros o no sé cuántos miles más, la concesión de licencias, la malversación del dinero público, el fraude a Hacienda y el pago de vicios personales como la prostitución, con ramificaciones por 5 ministerios y varias comunidades autónomas. Si recibías a Koldo, tu futuro estaba garantizado. Podías aspirar a ser ministro o incluso presidenta del Congreso. Y así la política de vivienda del Gobierno del señor Sánchez consistía en poner casa a Yesi y la de igualdad en que Yesi y su sustituta cobraran del Ministerio lo mismo. Todo ello sin ir a trabajar. Contrataciones de las que el ministro Puente ha dicho en una comisión de investigación, en este caso en el Senado, que no encontró nada irregular y que se siguió el procedimiento habitual. En fin. Otro procedimiento habitual, al parecer, ha sido el del propio hermano del presidente, jefe de algo de lo que no sabía que era jefe, ni dónde estaba su despacho, mientras su salario público tributaba en Portugal. Y mientras la mujer del señor presidente daba clases de máster a universitarios sin tener titulación universitaria, conseguía softwares por la cara mientras hacía negocios privados con personal y recursos públicos de Moncloa. Por eso sí que tendrían que venir algunos a esta comisión de investigación o a la que se creara a los efectos. A eso se suma, señoría, que estamos pasando, señor Rajoy, por la vergüenza de tener que soportar a un fiscal general prevaricador o presunto prevaricador que borraba las pruebas de su actividad como si fuera un vulgar delincuente. Todo esto describe una situación permanente de abusos sin límites del poder que, perpetrado desde la Moncloa, arrastra a todo su entorno.
que consolida una España de privilegiados en la que unos pocos son más iguales que otros, pero en la que el principio de igualdad de los españoles ante la ley ha saltado por los aires. No solo se amnistía a delincuentes independentistas, sino que además se busca que otros paguen su fiesta con superquitas fraudulentas con las que eludir la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica y local, y se levantan fronteras internas e inconstitucionales contra españoles no nacidos en Cataluña. En este último caso, a propósito de la inmigración, el último trágala de quien carece de principios y escrúpulos y ha puesto el Código Penal y nuestra Constitución en venta. Porque en Cataluña, la forma de eludir las responsabilidades ante la crisis del año 8 fue endosarle la culpa al resto de los españoles, impulsando la xenofobia y despeñando a la sociedad catalana al independentismo con el proceso. Tras su fracaso, gracias a la movilización del Gobierno, del Parlamento, de los tribunales y de Su Majestad, se promovió el delirio. Esto de la Operación Cataluña, la Policía Patriótica y hasta los atentados del CNI. Todo, señorías, falso. Pero si juegas al extremismo, siempre habrá alguien más radical y xenófobo, y de ahí surge la Alianza Nacional de Orriols. Eso no es un invento del CNI, señor Rufián. No es un delirio. Es sencillamente la consecuencia del veneno inoculado en la gente para alimentar las frustraciones de su incompetencia. Y si creen que lo van a parar con sus extravagancias inconstitucionales, con cesiones de competencias exclusivas del Gobierno como el control de fronteras o los permisos de residencia, se equivocan de nuevo. Por último, y ya para concluir, permítame, señor Rajoy, que concluya agradeciéndole su presencia, agradeciéndole su paciencia y, sobre todo, la gestión al frente del Gobierno, de un Gobierno que salvó a España de la quiebra y la dejó mucho mejor de cómo la encontró. Nada más y muchas gracias. ¿Y se acaba ya? Sí. Vale. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por sus palabras, señor Hernando, y también a los diputados del Partido Popular que están aquí y, en general, a todos los demás. Al fin y a la postre, pues cada uno tiene formas distintas de ver las cosas. La pena es la educación, el nivel, la mesura, la sensatez, etcétera, que desgraciadamente creo que no están en este momento en la mejor de sus situaciones. Me reafirmo en lo dicho al principio de mi intervención. Yo vine aquí a tratar asuntos importantes, no a hablar de cosas que desconocía y mucho menos hablar de personas que no he visto en mi vida. En algunos casos se ha citado aquí personas de las que ni siquiera había oído hablar. Pero los dos asuntos importantes, y como he dicho antes, para evitar que la repetición de una mentira se convierta en verdad, son, primero, la llamada Operación Cataluña, que sí existió, pero fue una operación ideada por gobernantes de la Generalitat de Cataluña, que se equivocaron, que no acertaron, que pasaron por encima de la ley, de la Constitución, que engañaron o intentaron engañar al conjunto de los ciudadanos de Cataluña y que al final llevaron a todos a una situación sin salida. Poner en marcha el artículo 155 era una obligación de cualquier demócrata para defender la Constitución, la ley y la unidad de España, y estoy muy orgulloso de haberlo hecho. El segundo gran asunto que yo creía del que teníamos que hablar aquí es la existencia de una policía patriótica. No han dado un solo argumento para demostrar la existencia de esa policía. Yo he dado tres. Primero, que las intervenciones que se han hecho en Cataluña en mi época pues son aproximadamente las mismas o menos incluso que las que se hicieron en épocas anteriores y que las que se harán, esperemos que no se dé la situación, en el futuro. En segundo lugar, he explicado que en mi época de mi gobierno pues hubo gente del Partido Popular que estuvo afectada por decisiones, como tiene que ser, de los tribunales. Quiero decir con ello que tanto la policía como los jueces, desde luego en nuestra época, actuaban en defensa de la legalidad, afectara esta a quien afectara, y sin presiones de nadie. Y en tercer lugar, he traído aquí a colación una sentencia de la que nadie me habla,
en la que a la llamada policía patriótica, encabezada por el señor Jorge Fernández, que es uno de los 9 querellados, pues es absuelto por los tribunales de justicia. Pero esto no le importa nada. Aquí lo que importa es hacer discursos, tuits, titulares, pero las razones y los argumentos han desaparecido. Señoras y señores, termino ya esta intervención. He estado aquí más de 30 años en el Congreso de los Diputados. Habré acertado en algunas ocasiones, en otras no. He formado parte de gobiernos durante casi 15 años. Y tengo que decir que me voy de aquí muy preocupado. Aquí ha habido debates duros, ha habido polémicas, ha habido discusiones, pero lo que yo he visto esta mañana no lo he visto jamás en el Congreso de los Diputados. Malas formas, malas palabras, muchos insultos, muchos titulares, ninguna razón y ningún argumento. Yo sé de política y sé que de vez en cuando hay que ceder y pactar, pero esta es la comisión vergonzante de los 7 votos. Y por 7 votos se hace esta comisión, que a fin de cuentas es lo de menos, mañana nos vamos todos de aquí, pero por 7 votos se ha aprobado la amnistía, por 7 votos se ha humillado al Gobierno de España. Oiga, y puestos a hacer comisiones de investigación, ¿qué es más razonable? ¿Hacer una comisión de investigación sobre lo que pasó en España a partir del 2011 o hacer una comisión de investigación sobre lo que está pasando hoy aquí, como el señor Ábalos o el señor Koldo, o no voy a entrar en más datos, o sobre los pactos a los que está llegando a cabo el Gobierno? ¿Nos va a explicar alguien por qué hay un mediador salvadoreño? ¿Nos va a explicar alguien por qué se toman decisiones que afectan a la propia configuración de un Estado? ¿Qué han acordado ustedes en materia de inmigración? ¿Qué han acordado ustedes en materia de financiación de las comunidades autónomas? Por 7 votos han perdido ustedes, señores del Partido Socialista, yo además los conozco muy bien, no tengo nada que decirles, pero han perdido la dignidad, que es lo peor que puede perder un ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Le agradecemos su comparecencia y suspendemos 10 minutos la sesión.